Ya está, muchachos. Buenas noches. Vamos a comenzar. Sí pueden escucharme bien y la pantalla se está compartiendo, ¿verdad? Ya, chévere. Ya está, muchachos. Entonces, esta semana corresponde a hacer el repaso de lo que fue la segunda semana, ¿no? El tema de neurología, ganglio espinal y receptores sensoriales. Primero, como siempre, vamos a hacer un resumen súper rápido de todos los temas y, y luego vamos a ver las preguntas. La semana pasada me han destruido en el encuentro porque queríamos preguntas, muchachos. Lamentablemente yo no manejo las preguntas, o sea, ahí me envían un, este, un archivo con todas las preguntas por cada semana y yo las pongo todas, de verdad, no omito ninguna. Pero si ustedes tienen más o pueden conseguir más, yo feliz de incluirlas pues, en el repaso. ¿Ya? Nada, vamos a empezar. Listo, entonces vamos a empezar con neuroglia, muchachos. Vamos a hablar de unas características de la neuroglia antes, para ir recordando. ¿Ustedes se acuerdan? La neuroglia era el elemento de sostén del tejido nervioso, ¿verdad? ¿No? De sostén tanto estructural como metabólico. Voy a poner acá M estructural y M metabólico. Y otras características que podríamos mencionar aquí dentro de de la neuroglia es que, por ejemplo, en cantidad, no podían ser entre 5 a 10 veces más la cantidad de neuronas. ¿Qué otra característica, muchachos, había en la neuroglia? Estas de aquí sí tenían capacidad de replicación, de renovación, entonces sí se renuevan, a diferencia de las neuronas, ¿recuerdan? Que eran células quiescentes, que ya no iban a regenerarse nuevamente. Y obviamente, muchachos, la unidad funcional, recuerdan que era la neurona, porque funcional porque transmite el impulso nervioso, genera y transmite el impulso nervioso. La neuroglia no genera ni transmite impulso nervioso, no genera IN, voy a ponerle, impulso nervioso. ¿Qué otra cosa, muchachos? Habíamos visto también que la neuroglia iba a variar dependiendo de si nos encontramos en el sistema nervioso central o en el sistema nervioso periférico, ¿verdad? Entonces, en el sistema nervioso central, a ver muchachos, por enésima vez, ¿cuáles son las células de la guía del sistema nervioso central? Háganme recordar, porque no he repasado para el día. Acá los leo, los leo. Eso es, microglia, oligodendrocitos, astrocitos, células ependimarias. Perfecto, muy bien. Les vamos a poner acá a los astrocitos primero, ¿no? Sus dos variables, ¿se acuerdan? Los protoplásmicos y los fibrilares. ¿Qué otra cosa? Los oligodendrocitos, la microglia y las células del epéndimo, ¿no? Ya está, muchachos, muy bien. ¿Y las células satélites del sistema nervioso periférico, cuáles eran? Eran dos nada más. Una que era análogo del oligodendrocito y otra célula que se encontraba solamente en los ganglios espinales. Ajá, muy bien, Daniela. Las células de Schwann y las células satélites. Las células de Schwann, que son los análogos del oligodendrocito, ¿se acuerdan? Y las células satélite que se encontraban en los ganglios raquídeos, células satélite. Ya está. Muchachos, acuérdense siempre, la microglia, a diferencia del resto de células de las neuroglia, no viene del tubo neural. ¿Esta va a venir de dónde? Del mesodermo. Esta pregunta ha habido algunos que se han equivocado la semana pasada, así que me sorprende. Ya está.
Listo. Entonces, esto para recordar la estructura general de la neuroglia. Tómale un screen para, para poder continuar. Listo, vamos a seguir. Por favor, ese punto, bórralo. Ya está. Gracias. Ahora vamos a ver un poquito de las características de cada tipo celular, para ir recordando. Vamos a empezar por los astrocitos, que son estos de aquí. A ver, muchachos. Tenemos, recuerdan, a los astrocitos fibrosos, que son estos de acá. ¿Se acuerdan en dónde podíamos encontrarlos? En qué parte del sistema nervioso? Ajá, exacto. Esos astrocitos fibrosos se encontraban en la sustancia blanca. Muy bien. ¿Y qué otras características tenían? Podemos decir que tenía, en cuanto a sus prolongaciones, ¿no? Menos prolongaciones que los protoplásmicos, menos prolongaciones que astrocitos protoplásmicos, estoy poniéndolo como AP, pero ¿qué cosa? Eran más largas, ¿ya? Las prolongaciones que ven aquí son menos que en los astrocitos protoplásmicos, pero son más largas. ¿Ya, muchachos? Y los astrocitos protoplásmicos estaban, si estos estaban en la sustancia blanca, estaban estos en la sustancia gris, ¿verdad? ¿En qué podríamos decir respecto a sus prolongaciones? Que son prolongaciones más abundantes en cuanto a número, tienen más ramificaciones también y son más cortas. Con respecto, ¿no? a los astrocitos fibrosos. Muchachos, había una proteína común en estas dos, que era más abundante en los astrocitos fibrosos, y justamente de ahí agarrado su nombre. ¿Se acuerdan cómo se llamaba esa proteína? Que incluso permitía utilizar anticuerpos para teñirlos y poder identificarlos. Exacto. A ver, pero alguien que me escriba qué significa GFAP, ya les he dicho que no he repasado. No recuerdo qué cosa significa. Ajá, muy bien, muy bien. Es la proteína ácida fibrilar glial o la proteína glial fibrilar ácida, como quieran llamarlo, ¿no? La GFAP. AP. Es una G. Y es más abundante ¿en dónde? En los astrocitos fibrosos. Aquí es más abundante. ¿Ya? Listo. Eso es para recordar un poco de los, de los astrocitos. Ahora vamos al oligodendrocito, muchachos. Ah, otra cosa, muchachos, con respecto a los astrocitos, a ambos astrocitos. El núcleo, ¿recuerdan cómo era el núcleo? Si queríamos verlo en una función de hematoxilina eosina, ¿cómo los íbamos a ver? ¿Se acuerdan? Para poder diferenciarlo del oligodendrocito. Ajá, muy bien, Priscila. Es un núcleo grande. Uy, este es un núcleo grande, ¿no? Lo vamos a ver grande, ovalado y rosado. Rosado o pálido. ¿Ya? Listo. Muy bien. Ahora sí, vamos a ver el oligodendrocito. Oligodendrocito, muchachos, acuérdense el nombre, oligo. Pocos, ¿no? Pocas dendritas, pocas ramificaciones. Entonces, el oligodendrocito tiene una conformación similar al astrocito, es bien parecido. Pero ¿cómo le diferenciamos? O sea, estructuralmente, ¿por qué? Porque tiene menos, vamos a poner haciendo menos ramificaciones o menos proyecciones, ¿ya? ¿Qué otra característica tiene el oligodendrocito? ¿Qué va a hacer? Va a sintetizar o a formar la vaina de mielina. La vaina de mielina del sistema nervioso central. ¿Qué otra cosa, muchachos? Este oligodendrocito, ¿se acuerdan? Forma la vaina de mielina de un axón o de varios axones.
Ajá, de varios axones, ¿no? Y si recuerdan, dijimos que podían ser entre 10 hasta 60 axones. Ya está, varios axones se pueden. Y muchachos, el núcleo, ¿cómo es el núcleo del oligodendrocitos si lo vemos en una tinción de hematoxilina eosina? ¿No? Ya dijimos que ambos se parecen, ambos se parecen, ambos se parecen, ¿no? El oligodendrocito con el astrocito, pero ¿cómo los podemos diferenciar en una tinción de hematoxilina eosina? Ajá, exacto. El núcleo se tiñe intensamente. Muy bien. Voy a poner tiñe intenso. Ya está. Listo. Vamos a ver ahorita la célula de la microglia. Microglia, muchachos, micro, pequeño. Glial quiere decir que pertenece a la neuroglia. Entonces, es la célula de la neuroglia más pequeña. Es la más pequeña de todas. Perdón, muchachos. Es la célula más pequeña de la neuroglia y es la que va a responder en casos de lesión, muchachos. Quiere decir que tiene un papel o cumple una función de, perdón, macrófago no, sino una función fagocítica. Déjame borrar esto aquí. Entonces, la célula de la microglia cumple una función fagocítica en respuesta a las lesiones del sistema nervioso. Muchachos, ¿qué otra cosa podemos decir aquí de la célula de la microglia? ¿No? ¿Qué es un núcleo? ¿Cómo veíamos el núcleo? Ajá, es un núcleo alargado elíptico, ¿no? Tiene forma elíptica. Un núcleo elíptico. Incluso si ustedes leen algunos libros, van a mencionar que tiene forma de bota o de coma. ¿Ya? Entonces, así pueden diferenciar a las células de la microglia. De esos muchachos. Y obviamente, pues, otra vez, no me voy a cansar de repetir esto porque siempre he visto que le preguntan en sus exámenes, viene del mesodermo. Ya está. Mucho hoy día mi teclado está, pero travieso. Listo. Y por aquí vamos a hablar un poquito de las células del epéndigo, muchachos. ¿Qué se considera dentro de las estructuras de la neuroglia, ¿no? Células del epéndigo. ¿Se acuerdan qué epitelio formaba? ¿Qué tipo de epitelio formaban las células del epéndigo en el sistema nervioso central? Ajá, eso es. Muy bien, muchachos. Es un epitelio simple, cúbico, con su ribete en cepillo, ¿no? Con ribete en cepillo. Ya está. ¿Y se acuerdan cómo se llama esa modificación que sufren los ventrículos? ¿Cómo se llama? Porque ese epitelio sufre una modificación en los ventrículos del encéfalo. Ajá, muy bien, los plexos coroideos. Y esos plexos coroideos son importantes, recuerdan, porque iban a formar el líquido cefalorraquídeo. ¿No? Van a formar el líquido cefalorraquídeo. Ya está, listo. Ese es el resumen de las características de la neuroglia del sistema nervioso central. Listo, muchachos, tomen su screenshot para poder continuar. Listo, ahora sí, seguimos. Ya está.
Aquí la foto que les había puesto en la clase también, ¿no? Para diferenciar solamente los astrocitos protoplásmicos, que son estos de aquí, ¿no? De los astrocitos fibrosos. Básicamente las características que ya les he mencionado, ¿no? Acá tenemos un astrocito protoplásmico, vemos el núcleo aquí, marroncito, y las prolongaciones que son cortas, pero son bien abundantes. Son cortitas y tiene bastantes prolongaciones. Mientras que aquí, por ejemplo, es astrocito fibroso, ¿no? Vemos que tiene tal vez menos prolongaciones, pero son mucho más largos, ¿no? Comparados con el astrocito protoplásmico. Protoplásmico, ya saben mucho. Y el fibroso, sustancia blanca. Uy, se perdió mi... Esta, sustancia blanca. Ya está, muchachos. Eso solamente para que tengan en cuenta esto de acá. Ya tomen el screen para continuar y ahora sí van a empezar a participar ustedes. Listo, seguimos. A ver, algún valiente que me señale cada una de las células que están ahí en blanquito. A ver, yo voy a elegir, muchachos, para que no se peleen. A ver, Daniela que ha estado participativa, al menos bastante participativa hasta ahora. A ver, Daniela, si tienes la posibilidad, ¿no? En tu computadora, o no sé si está en tu celular, intenta escribir el nombre de cada uno de los, de las estructuras que están aquí señaladas. A Joaquín ya no lo llamo porque no me contesta nada por el chat. Estoy acá preguntando y no dice nada, por eso ya lo he dejado tranquilo. Creo que se ha palteado la última vez, que lo pusimos de ejemplo muchas veces. Daniel, ¿estás ahí? ¿No puedes? Ya, ni modo. Entonces yo te voy a preguntar y tú me vas a decir. Ya, Carlos, ¿tú quieres hacerlo? Ya, dale, una. Ya. A ver, muchachos, ¿qué piensan? ¿Qué opinan? ¿Será oligoendosito eso de ahí? Nel pastel me escriben por acá. Sí, Carlos, mira bien la forma de la célula. Es alargada, ¿no? Es elíptica, incluso tiene forma de una gotita, ¿no? El oligodendrocito, su núcleo, habíamos mencionado que es elíptico y se tiñe intensamente. No, perdón, ovalado y se tiñe intensamente, ¿ya? Acá todos tus compañeros te están haciendo un ciberbullying espectacular porque ellos se han dado cuenta de que es una célula de la microbia, ¿ya? ¿Puedes borrarlo, por favor? Está bien, pero bien, Carlos, vale el intento, vale el intento. Solamente se equivoca el que intenta. Está. Entonces, esta es una célula de la microbia. Ya está. A ver, muchachos. Este de aquí, ¿qué cosa será? Miren, núcleos ovalados que se tiñen intensamente. Y otro detalle que pueden tener en cuenta es que siempre en esta célula se forma un halo, que es un artefacto que se forma al momento de la fijación de los tejidos. Se forma un halo blanquito, que es lo que ven aquí alrededor. ¿Qué cosa será eso? Un núcleo ovalado que se tiñe bien intenso. Ahí está, muy bien, Carlos. Ahora sí, ese es el olivo. Olivo de Mendocita. Mucho. Razón. Ese es el olivo de Mendocita. Ya está. Sí. Entonces, miren, si bien es cierto, los dos se tiñen intensamente, pero la célula de la microbia es ovalada, claro, tiene una forma más ovalada, ¿no? Elíptica, perdón.
es como una coma, como una gota. En cambio, los oligodendrocitos tienen una forma más circular, más ovalada, y se tiñen ambos intensamente. Así los pueden diferenciar. Entonces, por descarte, muchachos, esta célula grande, ovalada, que se tiñe más pálida que las otras dos, ¿qué será? Ajá, muy bien. Astrocito. Perfecto. A ver, muchachos, láncense. Y si hay oligodendrocito, no aquí, ¿qué será esto? ¿Astrocito fibrilar o protoplástico? Ajá, muy bien. ¿Por qué? A ver, Daniela, dime. ¿Ya? Ajá, claro. Por eso, porque los oligodendrocitos, como dice Daniela, bueno, creo que no lo pueden ver ustedes, porque acá me sale que lo está escribiendo en privado. Los oligodendrocitos producen la vaina de mielina. Entonces, si hay mielina, obviamente va a estar en la sustancia blanca, ¿no? Y como ya habías mencionado, que estos trocitos están en la sustancia blanca, los fibrilares. Ya, muy bien, muchachos. Tome un screenshot, perdón, y podemos continuar después. Hasta ahora está todo claro, ¿verdad? No, muchachos, una señal de vida, aunque sea, díganme sí, y no, no entiendo nada, algo. Ya está. Ya, genial. Ya, chévere. Entonces vamos a seguir. Y ahora sí vamos a ver lo correspondiente a las células de la neuroglia, pero del sistema nervioso periférico. Ah, no pudiste tomarle captura de pantalla y ahorita, ya está. Listo, ahora sí, seguimos. Ya está, muchachos. Ahora sí, vamos a hablar de la célula de Schwann, que es la que tenemos aquí, y las células satélites, ¿no? Que es la glía del sistema periférico, el sistema nervioso periférico. Entonces, la célula de Schwann es esta de aquí. Eso, muchachos. Entonces, la célula de Schwann, como ya habíamos dicho antes, ¿no? Es la encargada de la vaina de mielina, ¿no? Del sistema nervioso periférico. Vaina de mielina se pone acá del sistema nervioso periférico. Ahora, vamos a hablar un poquito de la mielinización aquí. Entonces, muchachos, primero, ¿recuerdan cuál era el primer paso por el cual se iniciaba todo el proceso de la mielinización? ¿Alguien se acuerda? Tenía que pasar algo con el axón y con, bueno, en realidad con la célula de axón. Alguien, cualquiera, láncense, digan lo que lo desea. Ya, no se acuerdan, listo. Primero, muchachos, tenía que polarizarse, se tenía que polarizar. ¿Y cómo es eso de polarizarse? Eso se ve en esta imagen de acá. Entonces tenemos el axón, que es lo que se ve en amarillo, ¿no? Y la célula de Schwann lo va a envolver. Entonces, al momento de envolver, se van a formar dos membranas. ¿Se acuerdan? Esta membrana que está por adentrito, ¿no? Que está acá. A ver, voy a jalarlo por acá. Es esta de aquí, que está junto al axón. Entonces, ¿cómo se llama eso de ahí? Ajá, exacto, membrana adaxónica, ¿no? Porque está junto al axón de adyacente, membrana plasmática adaxónica. Listo. Y esta que está por fuera o lejos del axón, que se separa, ¿cómo se llama?
Ajá, muy bien. Abaxónica. Perfecto. Es la membrana plasmática abaxónica. Y esta parte que une la membrana plasmática es esto de aquí, ¿ya? Eso de aquí, que une la membrana plasmática adaxónica y abaxónica, ¿cómo se llama? Eso es, muy bien. Ese es el mesaxón o mesoaxón, como ustedes quieran llamar. Mesaxón, vamos a ponerlo. Ya está. Entonces, el primer paso es eso, ¿no? Se polariza la célula de Schwann en su membrana plasmática adaxónica y su membrana abaxónica, y la parte que va a unir estas dos membranas es el mesoaxón. Entonces, después de la polarización, muchachos, ¿qué pasa? El mesaxón, ¿no?, que tenemos aquí, que es lo que se va a formar de la polarización, que es lo que va a unir las dos membranas, va a empezar a darle vueltas en espiral al axón, ¿no? Espiral al axón. ¿Qué es lo que tenemos acá? Miren, este es el mesoaxón, ¿no?, que se ha formado, y vemos cómo empieza a darle vueltas en espiral, por acá, así. Así, y así, y acá termina otra vez otro mesoaxón. Entonces, este mesoaxón le va a dar vueltas y vueltas y vueltas en espiral, ¿no? Y cada vuelta que vaya dando, se va a ir formando la vaina de mielina. ¿Ya, muchachos? Entonces, le da vueltas en espiral al mesoaxón, y en cada espiral que da, ¿no? Por cada espiral, lo voy a poner aquí, ¿qué pasa? Se, la vaina de mielina se vuelve más compacta. ¿Por qué? Porque pierde citoplasma. Es como si la membrana o el citoplasma de la célula de Schwann se empezara a escurrir, pues, ¿no? Para darle vuelta, 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 vuelta. En algún momento se va a exprimir tanto que va a quedar muy poco citoplasma. Y el hecho de que haya poco citoplasma, ¿no?, hace que la vaina de mielina sea más compacta. ¿Sí me entienden hasta ahí la idea, muchachos? ¿O tienen alguna pregunta? Porque esta parte yo sé que es un poco difícil de entender. Ya, César, chévere. Ya, entonces, hasta ahí está todo claro, ¿verdad? Sí, sí, Priscila. Vamos de nuevo. Miren, el proceso inicial de la mielinización es la polarización, ¿no? Y la polarización, ¿qué cosa es? Es cuando, miren, aquí está el axón y la célula de Schwann lo envuelve. La célula de Schwann es la que está aquí, rosadita, ¿ya? Este es su núcleo, en lo que está de azul. Entonces lo envuelve. Y al envolverlo va a formar dos membranas plasmáticas. Esta, que está pegadita al axón, es la membrana adaxónica, de adyacente. Y esta que está por fuera del axón es la membrana abaxónica, ¿no? Así como los músculos que tienen ustedes en el cuerpo, aductores y abductores, ya, así igualito. Los aductores que acercan al cuerpo y los abductores que lo alejan, ¿no? Entonces, adaxónica porque está cerca al axón, y abaxónica porque está lejos del axón. Ahora, hay una membrana que une tanto la membrana adaxónica con la abaxónica, que es el mesoaxón. Y este mesoaxón es el encargado, ¿no?, de ir formando la vaina de mielina. ¿Cómo? ¿Cómo lo hace? Aquí lo vemos, ¿no? El mesoaxón empieza a darle vueltas en espiral al axón. Le da vueltas y vueltas y vueltas, y en cada vuelta va formando vaina de mielina, y con cada vuelta va exprimiendo, por así decirlo, el citoplasma de la célula de Schwann, de tal manera que va a haber un momento en el que la vaina de mielina se va a compactar, porque va a tener muy poco citoplasma. El citoplasma es lo que tenemos aquí de rosadito, aquí y aquí afuera. ¿Ya? ¿Sí has entendido ahora, Priscila, está un poco más claro? Ya, genial. Listo. Entonces, ahí no queda todo. Perdón, muchachos, pero ahí nos queda todo. Entonces, se van a formar, o al final, ¿no? Este es un axón ya mielinizado, van a existir dos membranas citoplasmáticas, ¿no? Que tenemos esta acá, o dos espacios citoplasmáticos. Este espacio de aquí, ¿no? Lo rosado es citoplasma, y este espacio de aquí adentro, que también es citoplasma. Todo lo rosadito es citoplasma.
A ver, muchachos, ¿alguien se acuerda cómo se llama esta parte de aquí? Bien, César, es el collarete citoplasmático externo. Citoplasmático externo. ¿Y qué cosa podíamos encontrar ahí? ¿Te acuerdas? Ahí está grandazo en la imagen, se ve. Ajá, las organelas, ¿qué más? Eso grandazo que se ve ahí, mira, celeste. Ajá, el núcleo. Entonces, en el collarete citoplasmático externo vamos a encontrar a las organelas y al núcleo. Voy a escribirlo ahorita. Ya, no se preocupen muchachos, ahorita vamos a resumir todo al toque. Entonces, aquí estaba el núcleo, ¿no? Y las organelas, más las organelas. Y esta parte de aquí, muchachos, es el collarete citoplasmático. Estoy poniendo así nada más abreviatura, citoplasmático interno. Ahora, muchachos, habían unas estructuras que conectaban estos dos, que conectaban el collarete citoplasmático externo y, perdón, el externo y el interno. ¿Se acuerdan cómo se llamaban esas estructuras? Que eran como puentes. Ajá, muy bien, César. Son las hendiduras de Schmidt-Lantermann. Son hendiduras de Schmidt-Lantermann, ¿no? Son conexiones citoplasmáticas que van a conectar, valga la redundancia, ¿no? El collarete citoplasmático interno con el collarete citoplasmático externo. ¿Ya? Más o menos esta va a ser su ubicación. Entonces, cuando ustedes lo vean, este es un corte que te está mirando a ti, ¿no? Un corte sagital. Pero si ustedes ven al axón en un corte transversal, ¿no? Van a ver unas bandas transversales que se disponen dentro de la vaina hemilina. Y esas bandas transversales, ¿no? Que la cortan a la vaina hemilina son las hendiduras de Schmidt-Lantermann, que no es otra cosa que un puente citoplasmático entre el collarete citoplasmático interno y el externo. ¿Ya? Ahora, ¿qué cosa podemos decir de esto? Que aumentan conforme aumenta la edad. Aumentan con edad. Y está, muchachos. Antes de seguir con las células de satélite, hay algunos compañeros suyos que recién han podido entrar ahorita, entonces me están pidiendo que haga una recapitulación de todo lo que hemos visto hasta ahora. Ya vamos a hacer eso al toque y luego continuamos. No se preocupen, yo voy a volver para que tomen su screen. Ya está. Entonces, así hablando a grandes rasgos, como ya habíamos mencionado, ¿no? Hoy día vamos a hablar de neuroglia, de cambio espinal y de los receptores sensoriales. Entonces, habíamos dicho que la neuroglia, ¿no? Es el componente de sostén tanto estructural como metabólico del sistema nervioso, ¿no? Sostén estructural y metabólico. Y si queríamos mencionar algunas características, podríamos decir que en cuanto a la cantidad, estas podrían ser 5, incluso hasta 10 veces más que las neuronas, si tenían capacidad de regeneración, o sea, si se renuevan, y a diferencia de las neuronas, las células de la neuroglia no generan impulso nervioso. ¿Qué otra cosa habíamos dicho? Que estas pueden clasificarse dependiendo de si se encuentran en el sistema nervioso central o periférico. En el sistema nervioso central, ya habíamos visto ya que están los astrocitos, tanto protoplasmáticos como fibrilares, los oligodendrocitos, las células de la microglia que derivan del mesodermo y las células del epéndido. Y en el sistema nervioso periférico, ¿no? Teníamos a las células de Schwann, que eran células encargadas de la formación de vaina de mielina, ¿no? Similares al oligodendrocito, y a las células satélite, que son
las células que vamos a encontrar en los ganglios requilios. ¿Ya? Eso es lo que vimos en la primera parte. Ahora, luego, ¿qué dijimos? ¿No? Luego vimos un poco de las características de cada tipo celular. Hablamos primero de los astrocitos, ¿no? Tanto los fibrosos como los protoplásmicos. ¿Y qué dijimos? Que los fibrosos se encontraban en la sustancia blanca y que sus prolongaciones eran comparados con los del astrocito protoplásmico, que están en menos cantidad, ¿no? Y eran más largos, ¿ya? Eso es lo que habíamos dicho. Y en cuanto al astrocito protoplásmico, se encontraban en la sustancia gris y sus prolongaciones eran más abundantes, más ramificaciones, tenían mayor cantidad de ramificaciones y eran más cortas, ¿no? Eso lo podemos ver en imagen. ¿Qué otra cosa habíamos dicho? Habíamos dicho también que en una tinción de hematoxilina de bocina, los núcleos de los astrocitos se ven grandes, ovalados o redondeados y pálidos o de color rosado. Y que dentro de estos astrocitos, ¿no? Así como en las neuronas, había neurofilamentos, ¿no? En los astrocitos encontramos la proteína glial fibrilar ácida, o GFAP, ¿no? Es un nombre en inglés. Y esa proteína, ¿no? Que incluso iba a permitir teñir a los astrocitos utilizando algunos anticuerpos, ¿no? Era más abundante en los astrocitos fibrosos. Luego vimos al oligodendrocito, ¿no? Que tenía una estructura, una conformación similar a los astrocitos. Pero como se llaman oligo quiere decir menos, menos dendritas, ¿no? Menos prolongaciones. Entonces sus prolongaciones eran mucho menores, comparado con los astrocitos. Se encargaban de formar la vaina de mielina en el sistema nervioso central y formaban vainas de mielina, ¿no? De varios axones. Dijimos que entre 10 hasta 60 axones. Y en un corte de hematoxilina de eosina, ¿no? Los núcleos son ovalados y se tiñen intensamente. Por último, bueno, no por último, también vimos las células de la microglia, que habíamos mencionado nuevamente que se derivan del mesodermo, ¿no? Una capa embrionaria distinta a las otras células de la neuroglia. Y como su mismo nombre lo dice, microglia, micro es pequeño, ¿no? Son las células de la neuroglia más pequeñas y que tienen capacidad fagocítica frente a alguna lesión del sistema nervioso. Ahora, ¿qué otra cosita habíamos dicho? Que en una tinción de hematoxilina de eosina, sus núcleos se teñían intensamente y eran elípticos, ¿no? Incluso podríamos decir que tenían forma de gota o de coma, ¿no? Dependiendo de la visión que tengan ustedes. Y por último, habíamos hablado un poquito de las células del epéndimo, que como ya habíamos dicho también en la clase de hace unas 2 semanas o 3 semanas, formaba un epitelio simple cúbico con ribete en cepillo, ¿no? A lo largo de todo el canal medular y que cuando llegaba a los ventrículos del encéfalo sufría una modificación para formar los plexos coroideos, que eran importantes porque estos plexos coroideos iban a formar el líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? Listo. Eso es lo que habíamos hablado hasta ahí. Luego vimos un par de imágenes que son... Esta de aquí solamente para diferenciar, perdón, para diferenciar los astrocitos protoplásmicos de los fibrosos, ¿no? En la sustancia gris y en la sustancia blanca, los protoplásmicos con sus ramificaciones más cortas y más numerosas, y los astrocitos fibrosos con sus prolongaciones menos numerosas, ¿no? Respecto a los protoplásmicos, pero más largas. ¿Ya? Listo, para eso puse esta imagen, no para hablar de otra cosa. Y por último les había puesto ahí una imagen para que identifiquen sus células, pues, ¿no? Tenemos que estos núcleos, como hemos mencionado, ¿no? Que se tiñen intensamente y son alargaditos, corresponden a la célula de la microglia. Los núcleos que se tiñen intensamente, pero son ovalados, y que incluso pueden tener un halo producto del artefacto al momento, es un artefacto que queda al momento de la fijación del tejido, ¿no? Son los oligodendrocitos. Y si encontramos astrocitos, ¿no? O sea, células con núcleos que se parecen a los oligodendrocitos, pero que se tiñen más pálido, ¿ven? Estos son más claros con comparación con estos y un poquito más grandes. Estos de aquí son los astrocitos. Incluso, muchachos, habíamos dicho que como encontramos oligodendrocitos y la función del oligodendrocito es formar la vaina de mielina, ¿no? Esto de aquí es sustancia blanca, ¿no? Y si es sustancia blanca, entonces, ¿qué astrocito será ese? Dijimos que era el astrocito fibrilar. ¿Ya? Para eso
les había puesto esta imagen para repasar un poquito las imágenes histológicas. Ya está, seguimos. Y lo último que habíamos estado hablando es sobre la neuroglia del sistema nervioso periférico. Entonces, habíamos visto primero la célula de Schwann, que es la que estábamos viendo ahorita, ¿no? Y la función que cumplía, que era la de formar la vaina de mielina en el sistema nervioso periférico. Entonces, habíamos dicho que la mielinización empieza por un proceso de polarización. ¿Qué es la polarización? Que la célula de Schwann envuelve a su axón, ¿no? Porque aquí recordemos algo, muchachos. Una célula de Schwann, ¿no? Forma la vaina de mielina de un axón, o de un segmento del axón, pero solamente de uno. Muere con uno. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿qué es lo que habíamos dicho? La célula de Schwann envuelve el axón, así como tenemos aquí, y se van a formar, o se va a polarizar la membrana plasmática de la célula de Schwann. Esta membrana que queda rodeando cerquita al axón es la membrana plasmática adaxónica. Y esta membrana plasmática que queda por fuera, ¿no? Es la membrana abaxónica. Ahora, ¿qué otra cosa teníamos? Que hay una membrana que une a la membrana adaxónica con la abaxónica. Y esa membrana que las une es el mesoaxón. Y el mesoaxón, ¿por qué es importante? Porque este mesoaxón es el que le va a empezar a dar vueltas en espiral, como he mencionado acá, ¿no? Vueltas en espiral al axón. Y formando, dando varias vueltas en espiral, es como va a ir formando la vaina de mielina, que es lo que tenemos aquí en azul. Ahora, habíamos dicho que al final, ¿no? Quedan dos remanentes citoplasmáticos, ¿no? Que es esto que está de rosadito, que es citoplasma, es el coherente citoplasmático externo, donde vamos a encontrar, ¿qué cosa dijimos? El núcleo y la mayor cantidad de organelas de la célula de Schwann. Y el coherente citoplasmático interno, pues, ¿no? Que tiene una cantidad mínima de citoplasma. Ahora, dijimos que hay una estructura, ¿no? Que va a formar una especie de puente citoplasmático, de unión citoplasmática, entre el coherente citoplasmático interno y el externo. Y ese puente, ¿no? Es lo que se conoce como la hendidura de Schmidt-Landermann, ¿ya? Que dijimos que aumenta con la edad. Ya está, muchachos. Eso es lo que habíamos dicho hasta aquí. Ahora, iba a continuar con lo siguiente. Nosotros habíamos dicho, ¿se acuerdan, muchachos? Que había algo, ¿no? Había una proteína en específico que determinaba el grosor de la vaina de mielina. A ver, primero respóndanme. ¿Quién determina el grosor de la vaina de mielina? ¿El axón o la célula de Schwann? Ajá, exacto, el axón. O sea, la célula de Schwann no se manda sola, no es que diga, ay, hoy día te voy a formar una vaina de mielina inmensa porque sí se me da la gana, pues, ¿no? Porque puedo. No, lo que pasa es que el axón tiene proteínas, ¿no? Tiene una proteína. ¿Se acuerdan cómo se llama esa proteína? Que determina cuánta cantidad de mielina hay que formar alrededor de ese axón. Ajá, es la neuroregulina. La proteína básica de la mielina que hablas tú, Priscila, la MBP, sirve para darle consistencia al axón, lo vuelve más compacto. Pero la proteína que le da o que le dice a la célula de Schwann cuánta mielina tiene que producir alrededor de su axón es la neuroregulina. Neuroregulina. Que se escribía, bueno, así, ¿no? NRG1. Esa es su abreviatura. No, esta neuroregulina es la que le va a indicar a la célula de Schwann cuánto axón, o perdón, cuánta mielina tiene que poner alrededor de ese axón. ¿Ya? No se olviden de eso, muchachos. Listo. Eso es lo que corresponde a célula de Schwann y mielinización. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? Si no, seguimos.
Perdón que he tenido que repetir todo, muchachos, pero en la repetición esto les gustó, ya saben. Disculpen que haya corrido más bien a los nuevos, pero ya habíamos empezado, entonces sus compañeros puede que se aburran un poquito. ¿Seguimos entonces, muchachos? ¿Todo bien? Ya, Carlos, ahorita vamos a ver las preguntas, no te desesperes. Primero vemos la teoría al toque, ya vamos a acabar ya. Listo. Y por último teníamos las células satélites, ¿no? Que eran las células que íbamos a encontrar en dónde, muchachos, en el ganglio espinal, ¿no? Estaban ahí. En el ganglio espinal, específicamente en dónde, alrededor del soma neuronal, ¿no? Alrededor del soma. Y son células cúbicas, que son las que tenemos aquí. Este es el axón, ¿no? Ven su núcleo prominente con su cromatina dispersa alrededor del núcleo. ¿Qué cosas serán estos, muchachos? Miren, estos gránulos basófilos que están ahí teñidos de morado. Sumar es lo máximo. Ah, ya. Miren muchachos, Daniela me mencionó hace un rato la proteína básica de la hemelina, la NBP, la proteína O. Todas esas proteínas, la proteína básica de la mielina, la proteína O, la proteína mielínica periférica de 22 kilodaltons, todos esos, ya lo voy a escribir acá. Sí, tienes razón. Habían algunas proteínas, ¿no? Que eran la proteína básica de la mielina, ¿no? La NBP. Estaba también, ¿qué cosa? La proteína O, le voy a poner PO, así nada más. Y estaba la proteína mielínica periférica de 22 kilodalton, ¿no? La PMP22. Todos estos de acá, muchachos, sirven para darle, ¿qué cosa? Para hacer que la vaina de mielina sea más compacta. Ya voy a poner acá, compacta vaina de mielina. Ya, para eso sirve. Pero el que determina cuánta cantidad de mielina va alrededor del axón es la neuroregulina. ¿Ya? Ajá. La proteína de 22 kilodalton, sí, así es, Priscila. Todas estas tres de acá sirven para darle mayor compactación a la vaina de mielina. ¿Ya? Pero la que determina cuánta mielina hay que poner alrededor de ese axón es la neuroregulina. Esta, muchachos. Todo bien entonces, ¿no? Ya, genial. Ahora sí. Entonces, ¿qué otra cosa teníamos, muchachos, respecto de las células satélites? Que me lo mencionó Carlos muy bien. Es que este, son o cumplen una función similar a la célula de Schwann. ¿Pero en qué sentido? En el sentido de que no van a formar vaina de mielina, obviamente, sino de que van a proporcionar aislamiento. Van a aislar al soma de la, de esta neurona pseudo-unipolar que se encuentra en el ganglio raquídeo, ¿ya? Entonces las células satélite van a darle aislamiento a esa neurona. Los muchachos, por eso se dice que cumple una función parecida a la célula de Schwann, ¿ya? Por el aislamiento. Dice muchachos, perdón. Tomen un screenshot para poder continuar. Muchachos, si en algún momento sienten que estoy corriendo mucho, es porque es cierto, pero avísenme si es que es necesario aclarar algo más. ¿Ya? Listo, seguimos. Ahora sí, vamos a ver un poquito de ganglio reactivo al toque y de su estructura. Muchachos, habíamos mencionado, ¿se acuerdan en la clase? Que el ganglio requídeo estaba formado por neuronas de tipo, acá, de tipo pseudomonopolar. ¿Recuerdan? Pseudomonopolar. Y que vamos a poner un ejemplo acá. Este es mi neurona pseudomonopolar, ¿no? Que está en isoma, ¿no? Es así y así. ¿No?
Y acá tenía yo mi cápsula. Y aquí alrededor de la cápsula estaban mis células satélite. Sí se entiende más o menos el dibujo, ¿no, muchachos? Es un dibujo esquemático, no es muy cercano a la realidad, pero es una representación más o menos. Entonces, yo tenía acá mi cápsula de tejido conectivo, o conjuntivo, como quieran llamarle. Tenía acá mis células satélite que estaban alrededor de mi soma, ¿no? Confiriendo el aislamiento eléctrico. Tenía mi neurona pseudomonopolar con su soma dentro de la cápsula, ¿no? Acá está mi soma. Y de aquí iba a salir las prolongaciones. Es pseudomonopolar, ¿por qué? Porque tiene un axón chiquito y luego se ramifica en dos. Entonces, de esta parte de aquí, muchachos, habíamos dicho qué cosa. Habíamos dicho que esta prolongación que se va hacia la periferia, ¿no? Acá se va a la periferia, ¿no? Vamos a poner que, no sé, acá hay una manito, 1, 2, 3, 4, 5 dedos. Que fue mal. Y para acá se va al sistema nervioso central. Esta prolongación que se va hacia la periferia, hacia la mano, tiene carácter que dijimos dendrítico, ¿no? Y esta prolongación que se va al sistema nervioso central tiene carácter axonal, o sea, se comporta como axón. Entonces, si esto se va a la periferia, dijimos que esta terminación, ¿qué cosa es? El receptor. ¿Ya? ¿Sí me siguen hasta ahí, verdad? Listo. Entonces, eso es lo que dijimos en cuanto a la estructura del ganglio raquídeo. En realidad no hay mucho más que decir. Aquí abajo está esquematizado ya un dibujito mucho más entendible, ¿no? Con sus células satélite, que habíamos dicho que es semejante a la célula de Schwann, el soma, ¿no? Dentro de la cápsula, y obviamente de acá sale su axón que se va a dividir. ¿Ya, muchachos? Y aquí, como tenemos en esta imagen, vemos varios somas neuronales, ¿no? Varios somas neuronales por aquí, que son estos de acá, ¿no? Este es un núcleo, este es el soma, y alrededor sus células satélites. ¿Ya, muchachos? Esa es la estructura así a